Kaya ka po na huwis happy, ah? Si Tapo yan. Kaya ito siya na holeha. ¿Cómo así? Toda la ayuda que he mandado para esta comunidad no ha llegado. Pues no ha llegado, alcalde, no ha llegado. Aquí no ha llegado nada. Va, mi gente, ¿cómo estamos? Eso sí, para saludarte. Ahí está tú. Ahí está. Hombre, tía, usted sí está bonita, ¿ve? Allá. ¡Sobri! Tú sí estás grande. Mi sobrina está grande. ¡Tiazo! Tío, yo te sí lo quiero mucho. Si quieres ese carro tanque de agua que tanto prometiste cuando estabas acá visitando a todos mis paisanos. Eso sí, fuiste bien puntual en recoger todos mis paisanos en tu carro. Eso sí, no faltaste ni un día menos ni un día más. ¿Ah? Tía, esto no puede estar pasando en mi gobierno. Déjeme decirle que sí está pasando, señor alcalde. Aquí no tenemos agua, no tenemos alimentación, no tenemos transporte. Y para rematar, en la bendita represa esa tienen el agua retenida y nosotros aquí muriéndonos de sed. Muy bonito. ¡Hombre, Sobri! Voy a convocar de manera inmediata con mi secretario de gobierno, mi secretario de salud, mi secretario de educación. Necesito de su colaboración para organizar estos carnavales y que me dé seguridad. Compa, no se preocupe, que nosotros estamos para servirle. ¡Eso, primito! Por ahí anda una gente y que revoltosa, y que porque no hay agua, y que porque no hay alimento para los niños. Si no hay agua, lo hacemos con bienestarina, con maicena, hasta agua de mar, primito. Pero estos carnavales van porque van a la buena ¡O a las malas! En esto de la política, es mejor no escuchar, no ver y sobre todo no hablar. Compa, hoy su hija nos mete en problemas. Primo hermano, tú sabes que en la casa mandamos los hombres y en mi casa de mi hija me encargo yo, así es que vamos a poner ya que la vaina va a estar buena.
rico ya son niños. De largo, 25 centímetros. Doctora, may ismatadunyo, may. Espera un momento. ¿Tú tienes APS? No. ¿Tienes IPI? No. Espérate. Ajá. Cráneo encefálico, 12 centímetros. Todo ok. Vamos Muy buenos días, les saludo con miel desde su programa La Voz del Pueblo. Sorprendida y preocupada se encuentra un sector de la comunidad ante la decisión de la administración municipal de realizar el carnaval, aunque tengamos escasez de agua. No podemos continuar fomentando la falta de solidaridad con los niños que están muriendo y las comunidades que no tienen agua. Nos preguntamos si vale la pena continuar promoviendo pan y circo para el pueblo. Más adelante, más deporte. Primo hermano, ¿y este periodista quién es? Primo, ese periodista todo sigue llegando hablando muy mal de usted. ¡Ay, ya! Hablando mal del mejor alcalde de la región. ¿Cuál región? ¡Del país completo! Primo, lo que anda diciendo es que lo importante es la cultura, que el deporte, los niños. ¡Vaya vaina, pues! ¿Cuál cultura? ¡Y eso no sirve para nada! ¿Y cuál deporte? ¿Y qué niño? Ese man es loco, porque uno lo que tiene que pensar es en el bolsillo, en beneficio propio. ¿Ah? Primo, ese man es brutico, primo, brutico. ¡Vamos a ver cuál es la vaina de él! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Se va a dar cuenta quién soy yo! ¡Vamos a verlo! ¿Y esta guachafita qué? ¡Esta vaina se arregla a la buena o a la mala! billetico para dárselo ahí a esos manes y que líder, ¿ah? Para que firmaran la vainita. Ese negocio va porque va. Digo, este es que se le da. Eso. Y le traigo un regalito. Bueno, usted ya lo dijo. Ya lo dijo. Los
Sieta haneheria. Cha